Hola amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos vamos a ir a una casa de perfumería nueva en el que, charlando un poquito con su creador, desde luego lo que encontramos es esa pasión por los perfumes, casi como empezamos nosotros mismos, ya que nuestro creador, personaje misterioso que no me ha dicho su nombre, pero el cual pues empezó como tú que nos ves al otro lado, ¿no? Apasionado, empiezas a ver perfumitos, empiezas a querer saber más, a aprender poquito a poco, y él se encamina hacia el mundo de los perfumes, estudia un tanto perfumería, y hasta el punto en el que dice, una vez que he aprendido, voy a crear mis propios perfumes, ya que en su nueva colección tiene 2 perfumes nuevos. Se trata de la perfumería Mayo Parfums y nos vamos a encontrar hoy con uno de sus 2 perfumes que se llama Oz. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues sí, yo tengo un vial de este perfume. Mirad el líquido. Un verde oscuro, denso, un líquido que es casi aceitoso. Y es que en la creación de estos perfumes, él ha querido ir a lo que son los modos antiguos y crear un perfume a base únicamente de ingredientes naturales. Bien, ante eso tengo que decir, la primera sensación cuando probé estos perfumes me recordó a una tonalidad de aroma especial, particular, como la que encontré en los perfumes de Nadiaz Perfumes. Nadiaz es una marca de perfumería suiza, la cual es tremendamente cara, es cierto, porque usa 100% aceites naturales, extractos naturales. Y entonces ahí nos encontramos con, no sé si es por esa misma particularidad, porque tiene un algo que dices, tiene ese alma de jugar con los mismos ingredientes, ¿no? Con algo muy puro. Bien, pues vamos a leer las notas de Oz y te comento mis impresiones. Perfume del año 2022 que contiene sándalo, pachulí, lentisco, magnolia y notas cítricas. En mi post-it, me he anotado tono dulce. ¿Dónde está ese tono dulce o frutal o algo que hay que a mí me da por ahí, ¿no? Bueno, primero, se nota la intensidad del perfume. Con este perfume prácticamente con ponerte 1 o 2 atomizaciones en el cuello es más que suficiente para que tengas una intensidad alta. Tiene una duración muy extensa. Lo que es este líquido verdoso cuando se asienta en la piel es como si, no sé, perdura muchísimo, es muy puro y tiene una duración muy extensa. Extensa te puedo decir 10, 12 horas, si te cae en ropa más todavía, muchísimo, y aún así permanece lo que es el aroma en la piel. Cuando me lo puse testeándolo en la mano, al día siguiente perduraba el olor aún y por supuesto es resistente al agua. O sea, te tienes que restregar algo muy fuerte, un cítrico en la mano para quitarte el aroma, ¿me entiendes? ¿No? Pero realmente en lo que es la mano, lavarte las manos, enjuagarte cualquier cosita, perdura el aroma. No tan intenso, pero perdura. ¿Qué te quiero decir? Que se nota lo que es una calidad. Me imagino que aquí en este perfume tiene que haber absolute de aromas, pero a más no poder porque la concentración de sus aromas es tremendamente intensa. Además, intensidad alta. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bien, primero Oz tiene una salida donde el pachulí viene intenso, con ligeros toques verdes y amaderados. Sí es verdad que viene entre medias con esa tonalidad un poquito fresca que la vamos a sentir después. Pero en el inicio se ve que lo que es un pachulí intenso, denso, incluso con una ligera sensación terrosa, porque viene aromático, pero un poquito terroso a la vez que muy aromático y verde. En este caso comenzamos con esta salida y luego poquito a poco, porque esta salida nos va a durar mucho, o sea, para mí lo que es la parte de pachulí viene a estar inmerso en todo el perfume
y al inicio pues será esa intensidad que nos trae, viene con mucha fuerza. Luego poquito a poco se empieza como a refrescar. Ese conjunto de cítricos, incluso la magnolia, que ya sabemos que es un tipo de flor, que además cuando hicimos el vídeo os lo conté, un tipo de flor que es súper antiquísima en el tiempo, pero que tiene la cualidad de tener un aroma floral ligeramente alimonado. O sea, tenemos notas cítricas que no me cuenta junto con magnolia. Está curioso porque en mis anotaciones me apunto que a lo largo del tiempo hay un momento en el que ya se rebaja un poquito esta intensidad de pachulí, herbal y terroso y me empiezo a encontrar con las tonalidades frutales. Y es en ese momento, imagino que aquí la magnolia junto a los cítricos están unidas, y me encuentro con una tonalidad que me apunto como frutal dulce. Sigue siendo aromático, sigue siendo ese pachulí. No estoy hablando de algo súper gourmand, pero es como si entre medias de estas notas asomara. No sé si tal vez entre esos cítricos me pueda encontrar con una naranja, pero con tipo de naranja dulce, o una mandarina dulzona. No estoy hablando de lo que son cítricos de pomelo, que sería más amargo, o este tipo de aromas. Con este tipo de perfumes me toca divagar, pensar, concentrarme mucho en esos aromas porque desde luego nos cuentan lo justito de ellos. Comprensible y normal con este secreto de estas novedades de perfumes. Pero bueno, en este sentido, cuando llegamos al corazón del perfume es como encontrarnos con una fusión entre notas frutales, dulces, cítricas y seguimos teniendo el estar rodeadas, estas frutas, de lo que es un pachulí aromático. Bien, poquito a poco en el perfume es como si en el fondo del perfume esta sensación que tenemos en el corazón se fuera adentrando en un fondo donde nuevamente el pachulí sigue presente, pero se vuelve cada vez un poquito entre más terroso, no es del todo amaderado porque es como si las plantas se secaran y se volvieran paja, que no es del todo madera porque el sándalo es muy suave, es más suavecito, y hacia ese último toque el pachulí sigue estando impregnado en nuestra piel, pero con unas sensaciones, como os digo, algo que parece madera, pero es como madera muy seca, madera, paja, palitos, yo qué sé, a ver si me entendéis, como si se fuera secando y te da como otra sensación olfativa. Los cítricos que conseguimos encontrarlos en el corazón ya hacia el fondo ya no están, y claro, en el fondo te estoy diciendo después de muchas horas. Es tremendamente interesante, es otro tipo de perfumería que no solamente la calificaría de perfumería nicho, sino perfumería nicho de autor, porque además creo que se han fabricado muy poquitas unidades, pero esto es dar otro paso más, porque además de ser muy poquitas unidades, este tipo de perfume son gotitas de oro, ya que estamos hablando de un tipo de perfumes que ese rastro de aroma que dejan los aromas naturales es esto. Y creo que cuando lo pruebas, solamente con esas gotitas podrás entender a lo que me estoy refiriendo, porque en conjunto tiene un algo en ese olor, en ese aroma que no huele lo que es la perfumería comercial o la perfumería de esto que encontramos, pues lógicamente en todas las perfumerías, sin menospreciar, por supuesto, porque aquí disfrutamos de todo, pero tienen un alma muy especial. Como siempre, este perfume creo que, sobre todo aparte de sus particularidades, creo que va a ser
una gozada para aquellas personas que disfrutan de los perfumes nicho que nos presentan algo distinto, especial y con personalidad. Para este perfume sobre todo creo que va a ser muy importante disfrutar plenamente de lo que es el aroma del pachulí. Un pachulí, no sé, no me ha dicho si era pachulí de Indonesia, pachulí de Haití, que hay muchos tipos de pachulí de distintos sitios, pero desde luego es una planta aquí muy importante para aquellas personas que les gusten los perfumes nicho a la hora de tenerlo en cuenta. Es desde luego un aroma muy personal, estamos hablando de un aroma plenamente unisex, aunque sí es verdad que creo que nuestros chicos van a disfrutar más de él, sobre todo porque aún las notas cítricas, aunque yo le encuentre ese ligero tono dulzón, están un poquito los aromas más encaminados al lado masculino, aunque vuelvo a repetir que esto es muy intermedio. ¿Qué más? Deciros que es un perfume que no tiene época del año. Si es verdad que, por ejemplo, en otoño, invierno se va a manejar muy bien, por la intensidad que tiene el perfume es de esos que yo no me lo pondría en época de mucho calor porque se te puede subir un poquito la cabeza. Y por supuesto, para aquellas personas que lo prueban por primera vez, os diría, no os bañéis en este perfume. Este es de los que, sí es verdad que el precio es elevado porque las materias primas con el que está fabricado no es económico, en general eso se entiende perfectamente, pero te sale rentable porque ya te digo yo que con este no te tienes que poner más de 2-3 atomizaciones, ya me parecería mucho, porque tiene una intensidad potente. Así que al final se rentabiliza. Bueno, como siempre te dejo abajo en la cajita de descripción el enlace de donde encontrarlo para que juntos podamos seguir disfrutando de él. También venden en ese mismo enlace, tienen el set descubrimiento. Tienes los 2 viales de este perfume para aquellos que quieran descubrirlo, porque como os he dicho, el precio no es económico, pero puedes probarlos y descubrir si alguno de los 2 de esta colección te enamora o te vuelve loco. Todo abajo en la cajita de descripción en el enlace de su página web. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.